Qué rico estar con ustedes para continuar este estudio acerca del Salmo 27, en el cual estamos meditando acerca de cómo vencer nuestros temores. Y nos alegra que nos estés acompañando, donde quiera que te encuentres en esa comunidad. Y seguimos meditando en el Salmo 27. Ya hemos extractado 3 recomendaciones que nos da el salmista David para disipar nuestros temores. Ahora vamos a ver el cuarto. Así que les invito a que me acompañen en sus Biblias a este Salmo y vamos a ver ya los últimos versículos. Y vamos a ver algo bien interesante. Pero bueno, antes de entrar al pasaje, quiero comentarles algo. No sé si sabe que la mayoría de las situaciones a las cuales tememos y que consideramos que van a ocurrir, nunca suceden. Vuelvo y repito. ¿No se ha dado cuenta de pronto en su diario caminar o al conocer a otras personas que la mayoría de las cosas a las cuales le tenemos miedo nunca suceden? Que la mayoría de las situaciones que nos genera pánico porque creemos que van a ocurrir, generalmente no terminan ocurriendo. ¿Me explico? De pronto estamos en una empresa y creemos y escuchamos algo que va a haber recorte personal. ¿Y qué es lo que pasa con la mayoría de las personas? Que llegan y se asustan. ¿Por qué se asustan? Porque llegan a considerar y empiezan a creer que entonces ellos van a caer en el recorte personal, ¿sí? Si llegan y escuchan que en la ciudad donde vives entonces está aumentando el índice de enfermos, de pronto hay una cuestión ambiental en el aire y hay mucha gente que se está enfermando. ¿Qué empieza a suceder con la mayoría de las personas? Que empiezan a creer que ellos también se van a enfermar. Hay personas que hasta sin que les genere la enfermedad ya empiezan a sentirse enfermas, ¿sí? Lo que sucede acá es que la mayoría de las situaciones, ¿sí?, de los miedos, de las situaciones que nos generan miedo, escuche esto, son suposiciones. Suponemos que algo va a ocurrir. Y al suponer que algo malo va a ocurrir, lógicamente eso nos llena ¿de qué? De miedo, nos llena de temor. Pero escucha esto. Alguna vez leía un escrito de una persona ya en sus últimos días y escribía todas las cosas que había aprendido en la vida. Y una de las cosas que escribía y me llamó poderosamente la atención es que la mayoría de las cosas que le generaron miedo, que creyeron que iban a ocurrir, nunca ocurrieron. En otras palabras, ¿a qué quiero ir con todo esto? El asunto de los miedos, el asunto de los temores, ¿sí?, tiene que ver con la fe. Me explico. Cuando consideras que algo malo te va a ocurrir, te va a pasar, es creer y tener la convicción que algo, aunque todavía no lo he visto, creo que en un futuro cercano me va a ocurrir. ¿Y cómo le llama la Biblia a eso? Escuchen, cuando creo que algo va a ocurrir, cuando tengo seguridad que algo va a ocurrir, aunque no lo vea, ¿recuerda alguna vez ha visto por allá en Hebreos 11 la definición o cómo le denomina esa situación la Biblia? La Biblia a eso le llama fe. Fe. ¿Qué es fe? Es tener convicción de algo que no veo, ¿sí? Algo que sé que viene, aunque no lo pueda comprobar, aunque no esté 100% seguro, pero yo tengo confianza de que eso va a ocurrir, ¿verdad? Entonces, resulta que a veces, en muchas ocasiones, la fe la canalizamos mal. ¿Me explico? Exacto. Ponemos nuestra confianza o ponemos nuestros ojos en situaciones negativas, que lógicamente lo que hacen es llenarnos de temor. Entonces la invitación es a que podamos nosotros revisar bien a dónde estamos poniendo nuestra mirada, ¿sí? Y a dónde cómo estamos canalizando nuestra fe. Generalmente, otra vez vuelvo y le repito, son suposiciones, ¿sí? Suponemos que algo va a ocurrir y nuestras suposiciones son manifestaciones de fe, pero una fe mal canalizada, mal enfocada. Y lo que la Biblia nos invita es a poner nuestra fe en un punto diferente y canalizarla de una forma diferente. Y eso lo encontramos en el Salmo. La fe tiene que ver con el tema de los temores. Vamos a verlo. Salmo capítulo 27. Ahora se acompañan al Salmo 27. Y vamos a leer desde el 12 y hasta el final. Dice el versículo 12, en la traducción del lenguaje actual dice de la siguiente manera: no dejes que mis enemigos hagan conmigo lo que quieran. Falsos testigos se levantan, me acusan y me amenazan, pero yo sé que viviré para disfrutar de tu bondad junto con todo tu pueblo. Por eso me armo de valor y me digo a mí mismo: pon tu confianza en Dios. Sí, pon tu confianza en Él. Y así termina el salmista, este escrito que nos llena de fe y nos alienta a disipar nuestros temores. ¿Qué encuentro en esto? Y creo que enfocarme especialmente en el versículo 13. Permítame, leo en otra versión, la Reina Valera,
el versículo 13 lo narra de la siguiente manera, versículo 13: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Y me llama la atención la diferencia que hay entre esta versión y la mayoría de las versiones. El salmista acá aparece con algo de duda. Miren lo que voy a reafirmar acá. El inicio del versículo 13 parece que David estuviera diciendo: hubiera yo desmayado si no tuviera fe, si no hubiera puesto mi confianza en el Señor. O sea, como que estuve a punto de caer, estuve a punto de desmayar, pero gracias a que puse mi confianza en ti, entonces pude levantarme. Pero escuchen esto, la mayoría de las versiones no tienen esa primera parte. Según algunos estudiosos, esto de hubiera yo desmayado es un agregado. ¿Cómo así que es un agregado? Es una porción que no está en los manuscritos más antiguos. A lo que voy con esto es que al parecer la inspiración divina no está necesariamente en esa frase. Al parecer lo que realmente ocurre no es que David estuviera a punto de desmayar. ¿Sí? Realmente su confianza y su fe era tal que él no consideraba es que estaba a punto de desmayar, es que casi tiró la toalla. No, David era un hombre de fe. Y no es un asunto de que o tengo poquita fe o mucha fe, es cuestión de tener fe. ¿Recuerdan lo de la semilla de mostaza? ¿Recuerdan lo de los discípulos con Jesús? Alguna ocasión le decían, queremos fe, y Jesús le dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza. Lo que Jesús le está diciendo no se trata del tamaño de la fe. La fe es un asunto de o crees o no crees. Así de sencillo, no son cantidades de fe, o crees o no crees. Y aquí, entonces, eso hubiera desmayado suena como un asunto pasivo, suena como que estás a punto de caerte, estás a punto de tirar la toalla, y de un momento a otro me acuerdo que Dios es bueno. ¿Sabe que no? ¿Sabe que al parecer lo más cercano a la realidad es que David no tenía duda alguna? Cuando tienes realmente una verdadera fe, tú no tienes duda. Tú no estás pensando, ay, es que estoy a punto de... No, tú estás confiado en el Señor y estás firme en el Señor. Y esa es la invitación del salmista. La invitación del salmista es algo que tiene que ver con la fe y que quiero dejártelo como la cuarta y última recomendación de nuestra serie Sin Temor. Y la recomendación de hoy es haga de la esperanza su perspectiva de vida. Ya te lo voy a explicar. Haz de la esperanza tu perspectiva de vida. David no veía nada sino con los ojos de la fe, con los ojos de la esperanza. Dice, estoy seguro, y lo dice en esta versión así, yo sé que viviré para disfrutar de la bondad de Dios. En otras palabras, él miraba adelante y no estaba suponiendo cosas malas. No estaba suponiendo, ay, es que me van a echar. No está mirando adelante, ay, es que mi familiar se va a enfermar. Ay, es que exacto. Él no está viendo lo negativo. Él está mirando adelante y está diciendo, Dios está ahí. Dios va a manifestar su bondad, Dios me va a bendecir, Dios va a estar de mi parte, Dios me va a dar la victoria. Él miraba y veía las cosas con fe, con esperanza. Entonces eso hacía que no tenía cabida en su corazón el temor, el miedo. Y por eso vemos que todo el Salmo él dice, estoy confiado, estoy seguro, porque cuando miraba adelante, él no miraba su futuro canalizando negativamente su fe, sino que la canalizaba considerando la esperanza, el hecho de que vería la bondad de Dios en su vida, ¿sí? Lastimosamente esto, ya trayéndolo a nuestros días, a veces nos falta, ¿sí? Hablo con muchas personas que creen en Dios, pero cuando les empiezo a escuchar acerca de su futuro, yo me pregunto, ¿dónde está Dios? Me explico. Hay personas que me empiezan a hablar de su proyecto de vida, me empiezan a hablar de lo que sucederá en sus próximos días, semanas, meses, y digo, ¿dónde está Dios? Porque empiezo a escuchar es que puro pesimismo, y empiezo a escuchar es que cosas malas le van a ocurrir, y todo lo malo, siempre, y ellos consideran que lo malo le va a ocurrir, pero me hablan de que su confianza está en Dios, y para mí eso es una contradicción. Aquí yo veo un hombre que dice que ha puesto su confianza en Dios, y por eso él está seguro, él dice, yo sé que Dios va a estar conmigo aquí adelante, que su bondad, que sus bendiciones van a ser derramadas sobre mi vida. Entonces eso hacía que no había temor. Entonces él no era de los que, ay, va a haber recorte de personal en la empresa, entonces, ay, me van a echar. No, él decía, yo no voy a caer en el recorte, ¿sí? O se va a enfermar toda la ciudad está creciendo no sé, el índice de enfermos está creciendo en mi ciudad. Él no era de los que pensaba, ay, entonces yo voy a ser de los que va a caer. No, él era de los que consideraba, Dios me va a dar la victoria.
Es algo así como lo de la victoria. ¿Recuerdan de Goliat? Cuando fue a la batalla contra Goliat, todos estaban llenos de temor. Detrás de la barrera ahí todos estaban mirando y diciendo, ay, pero ¿cómo poder vencer a ese gigante? ¿Sí? Es demasiado grande para vencerlo. Y una vez escuché un mensaje y decía que cuando David se paró, decía todo lo contrario. Decía, es que es tan grande que cómo no darle una pedrada y tumbarlo. ¿Sí entienden la diferencia? ¿Sí? Otros lo veían tan grande y decían, ay, ¿cómo vencer a ese grandulón? Y David llegaba y decía, como tan grande que no le va a pegar, le tengo que pegar. Entonces es diferente la perspectiva, ¿sí? Es como aquellos que dicen, este vaso está, ¿qué? ¿Medio lleno o medio vacío? ¿Está medio lleno o medio vacío? ¿Está medio lleno o está medio vacío? ¿Al fin qué? Lo que lo determina es a dónde ponen los ojos, ¿sí? Pone los ojos en la parte donde está vacía o pone los ojos en lo que está lleno. A lo que voy con esto es, una misma situación la puedes ver de forma negativa o la puedes ver de forma positiva. Puedes creer que Dios se va a manifestar, como puedes dudar de que Dios te vaya a bendecir. Pero ¿cuál era la opción que había tomado David cuando veía su futuro? Él decía, Dios está ahí, Dios está ahí. Dios está en mi vida, yo veré la bondad de Dios porque Dios está conmigo, Dios me va a dar la victoria. Y por eso él no tenía temores, no tenía miedos. Entonces, ojo, para lograr vencer nuestros temores y nuestros miedos, tenemos que desarrollar la fe. Tenemos que decidir creer. ¿Qué es fe? No es solo creer en Dios, es más allá, es creerle a Dios. Es creer que si Él ha prometido que va a estar conmigo, que siempre me va a ayudar, entonces es confiar de que voy a contar con su ayuda. Quiero que hablemos algunas verdades, quiero presentarte algunas verdades que debes tener presente para este tema de la fe, ¿sí? Para que no nos desenfoquemos con el tema de la fe. Algunas verdades son estas. Primero, el poder no está en la fe, ni en nosotros. El poder está en ¿quién? En Dios. ¿Por qué debo incrustar esto en este estudio? Porque hoy en día veo muchas personas que han que le han dado poderes y atributos especiales a la fe. Entonces ya no le dan valor al Dios en quien podemos poner la fe, sino a la fe misma. ¿Sí ha escuchado eso? ¿Sí? De que el asunto no es cuestión de tener fe, es cuestión de tener mentalidad positiva y todo va a salir bien. Yo conozco a gente con una mentalidad muy positiva y las cosas no es que le salgan muy bien. Ojo, la clave no está en la fe. La clave está en quien tú depositas la fe. Es cuestión de decidir creer que ese Dios es el que va a derramar su bondad sobre mi vida, ¿sí? Ojo con esto, no es tu mente positiva, yo no estoy hablando aquí de positivismo. Sí, es cuestión de tener una actitud positiva, pero la clave y el poder no está en la actitud positiva. La clave está en el Dios en quien yo confío la vida con una actitud positiva. ¿Sí ven la diferencia? Es una cosa totalmente diferente. El poder no está en la fe, no está ni siquiera en nosotros, porque si estuviera en fe, entonces tú puedes levantar tu cabeza y decir, ay, es que yo tengo mucha fe. Pero no está en ti, es un asunto de Dios. La segunda realidad que quiero que tengas presente es, la bondad de Dios no solo se ve en el cielo, también se ve en la tierra. Ese versículo dice, estoy seguro que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Estoy seguro que veré la bondad de Dios en medio del pueblo, en medio de mi pueblo, en medio de mi nación. Lo que el salmista está diciendo es, hey, yo voy a ver la mano de Dios no solo allá en el cielo. ¿Por qué aclaro esto? Porque encuentro muchas personas que hablan de Dios, pero hablan de las bendiciones de Dios solo allá. Y hablan de una buena vida, pero allá. Pero aquí parece que Dios no se manifestara. Pero el Dios en el cual yo he conocido y he creído es un Dios que se manifiesta acá, en mi realidad, en mi cotidianidad, ¿sí? Y que bendice mi cotidianidad y que rompe mi cotidianidad para mostrarme su amor y su misericordia. Entonces es acá, ojo, es desarrollar fe acá, es aprender a confiar en el Dios que derrama su bondad sobre mi vida acá, en la realidad. Ahora, ¿allá la va a derramar? Claro que sí, y nos ha dado esperanza a una vida eterna, ¿sí? Pero esa vida eterna comienza acá. Tercera realidad, que quiero que entiendan, no siempre será fácil tener fe. Hay circunstancias, hay situaciones que te harán dudar, que bombardearán tu mente, que querrán arrebatar la paz y la tranquilidad de tu corazón. Pero escucha esto, debes creerle a Dios más que a las circunstancias difíciles. Me explico. Hay circunstancias difíciles que te van a gritar y te van a decir, hey,
tu Dios te va a fallar. Hey, esto no va a suceder. Hey, tú vas a quedar igual que el resto de las personas. Pero aquí es una decisión que debes tomar. Por difícil que sea la situación que estés enfrentando, tienes que tomar la decisión de tener fe, por difícil que sea. Es una decisión que tomas o dejas. Cuarta realidad que quiero que tengas presente: para ver la bondad de Dios, toca esperar el tiempo y la forma de Dios. Ojo con esto, porque entonces cuando hablamos de que imitemos al salmista cuando dice, hey, veremos la bondad de Dios y tener fe, entonces no quiero que me malinterprete, porque no le estoy diciendo en este momento que todo lo que usted crea que Dios le va a hacer, eso va a suceder, ¿sí? Y de la forma que usted quiera y en el tiempo que usted quiera. Ojo con eso, porque entonces ahí empezamos a convertir a un Dios como en un ¿qué? ¿Cómo es que se llaman esos muñequitos que uno, un títere nuestro, ¿verdad? O sea, manipulamos a Dios a nuestro antojo. Entonces, Señor, yo creo que tú me vas a dar esto. Exacto, en este tiempo y de esta forma. Resulta que Dios tiene otra cosa. A lo mejor tiene hasta una cosa mejor que la que tú tengas en mente, ¿sí? O a lo mejor eso que tú estás creyendo, que quieres, que deseas, a lo mejor no es lo mejor para ti. Y Dios te tenga que decir que no. Pero ojo con esto. El hecho de que Dios te diga no, no quiere decir que no estás viendo su bondad. ¿Acaso cuando Él dice no por amor, no es una manifestación de su bondad? ¿Estoy siendo claro? Aún cuando Dios te dice no, cuando te dice, hey, todavía no, está manifestando su bondad. Entonces, yo estoy confiado que la bondad de Dios va a estar sobre mi vida, aunque no sé en qué momento y aunque no sé de qué forma. Pero si Él está conmigo, yo voy a estar, ¿qué? Tranquilo. En su tiempo y en su forma, Él va a derramar su bondad. Bueno, ¿hay una quinta recomendación? No, listo. Amados, entonces, aquí le he dado algunas recomendaciones muy concretas para canalizar bien nuestra fe, para que esos temores, esos miedos que vienen de suposiciones, que vienen sobre todo de las cosas que vienen adelante en tu futuro, ¿sí? No te generen esos miedos, esos temores que a veces nos acompañan, sino que aprendamos a ver hacia adelante y decir las mismas palabras del salmista. Yo estoy seguro que veré ¿qué? La bondad de Dios sobre mi vida. ¿Qué tal si terminamos ese tiempo con el último versículo? El versículo 14 de ese salmo dice, por eso me armo de valor y me digo a mí mismo, pon tu confianza en Dios. Sí, pon tu confianza en Él. En otra versión dice, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. El salmista termina este salmo haciendo una declaración hacia sí mismo. Yo no sé si él se veía en el espejo o qué, pero todo es que él se hablaba y se decía, hey, esfuérzate, sé valiente, no tengas miedo, no tengas temor. Y lo que quiero hacer, ya cerrando esta serie, es decirte a ti y decir a las personas que nos están mirando a través de la internet, en medio de nuestra comunidad, es que no tengas temor. Toma la decisión de tener valor, de creerle a Dios, de creer lo que Dios dice en su palabra. ¿Sí? La verdad es que no sé cómo decir lo que me genera, ¿sí? Cuando escucho personas y cuando a mí mismo me pasa así, de que decimos creer que tenemos un Dios grande, pero cuando escuchamos hablar a las personas, uno dice, ¿cuál Dios es el que tiene? ¿Sí le ha pasado? Que usted escucha hablar a alguien de Dios y cuando empieza a hablar con la persona usted queda como, ay, qué pesar, usted le termina dando lástima, ¿verdad? Pero cuando yo escucho, cuando leo este salmo, ¿sí? Yo digo, wow, yo quiero ser como este hombre. Porque este hombre se nota la confianza que tenía en Dios. Y él era un hombre valiente, no importaba las circunstancias. Y este hombre sí que tenía amenazas y tenía riesgos, mucho más de los que estamos acá. Por eso en esta noche tengo que terminar diciéndoles, hey, aliéntese su alma, aliéntate, ten valor, toma fuerza y decide creerle a Dios. Y esos temores, esos miedos que te han paralizado y que a mí también me han paralizado, hey, es hora que los arranquemos. Es hora de mirar al Señor, al Todopoderoso, y reconocer que en Él podemos poner nuestra fuerza, que Él puede ser nuestra casa, que si le contemplamos en alabanza y en adoración, Él nos va a dar la fuerza para disipar nuestros miedos y que podemos confiar que su bondad se derramará sobre nuestra vida. Estoy seguro que si seguimos el ejemplo de David, seguramente van a escuchar de nosotros, van a escuchar de nuestra fe y nuestra fe va a contagiar a otras personas. ¿Se animan? ¿Les gustaría? ¿Qué tal si cierran sus ojos y le pedimos al Señor eso? Señor y Dios, gracias por este tiempo, gracias por esta serie, gracias por esos momentos en los que hemos podido acercarnos a tu palabra y dejar que ella nos hable, Señor.
Señor, tú sabes quiénes en este lugar y en otros lugares, en otras ciudades, en otras naciones, Señor, que estén viendo ese video, pueden estar llenas de temores, puedan estar enfrentando una situación difícil, puedan tener delante de ellos un obstáculo muy grande, o sientan que hay en su interior debilidades que los llena de temor. Pero yo te pido en el nombre de Jesús, no solo por los que están acá, sino por los que nos están viendo, Señor, por los medios, que donde quiera que se encuentren, Señor, tú levantes su alma, levantes su aliento. Señor, que afirmes su corazón, que afirmes nuestra alma y que nos permitas empezar a ver la vida con fe, con esperanza. Que nos permitas ver nuestra realidad solo, Señor, con tus ojos, como tú las ves y no como nosotros las vemos, Señor. Estamos seguros que será diferente, que la perspectiva será diferente. Ayúdanos a tener fe, ayúdanos a mirar adelante y estar seguros que tú nos vas a ayudar, que no estamos solos, Señor. Y si hay alguien en este lugar o en los lugares donde nos están viendo que se siente solo, que se siente abandonado, que siente que la batalla está muy difícil y que está a punto de ser derrotado, en el nombre de Jesús yo te pido nuevas fuerzas. Te pido que levantes el aliento, que levantes la fe, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que al terminar este tiempo, Señor, su estado, su aliento, su ánimo haya sido reanimado, Señor, haya sido levantado, Padre. No por nosotros, sino por tu presencia, Señor. Tu presencia que nos llena de paz, de tranquilidad, por tu palabra, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te damos a ti toda honra, toda gloria. Ayúdanos a seguir el ejemplo de David que nos dejaste en ese salmo. En tus fuerzas lo lograremos, Señor. Y en tus fuerzas hoy decidimos ver la vida de una forma diferente. Hoy decidimos arrancar nuestros temores y nuestros miedos y confiar más en tu poder que en el nuestro. Esa es nuestra oración esta noche, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.